Evangelio de enero 3, 2014. Evangelio de San Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque ya existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, 3 de enero, viernes 3 de enero, entramos a esta meditación del Evangelio de San Juan, que se refiere básicamente al pecado. Conviene que le demos una breve lectura a la primera carta, la primera lectura de la primera carta de San Juan también. Y dice: Queridos hermanos, si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. No la voy a ir leyendo directa. Dice: Aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. El que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Hoy la Escritura nos habla del pecado, de esa amarga realidad nuestra de todos los días. Recordemos las palabras del Santo Padre Francisco: pecador sí, pero corrupto no. Estriba una diferencia grande entre una y la otra. También dice la Sagrada Escritura: el justo peca 7 veces al día. El justo. Y un pecador como yo, pues probablemente muchas más. ¿Qué hacer? ¿Desesperarnos? ¿Entristecernos? ¿Deprimirnos? ¿Rendirnos porque no somos capaces? De ninguna manera. Porque no es con tu fuerza ni con mi fuerza como vamos a responder al llamado de Dios, sino a ejemplo de la Santísima Virgen con la gracia de Dios. Es la gracia y la fuerza del amor de Dios, es decir, del Espíritu Santo, que opera en nosotros con la total anuencia, es decir, con el total acuerdo de nuestra voluntad, la que nos mueve a santificarnos, como dice San Juan. Hoy en el Evangelio vemos justamente ese testimonio del Bautista. Y el testimonio central es este: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El término en latín me gusta bastante, como también me gusta el término en griego, pero lo voy a decir en latín. Dice: qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. ¿Por qué? Porque en el latín tollis, tolere, quiere decir que se lo carga. No quiso Dios simplemente decir una palabra y borrarnos el pecado, sino que quiso mostrarnos el camino. Con su propio Hijo, tanto amor nos ha tenido, que ha mandado a su propio Hijo a encarnarse para mostrarnos el camino que tú y yo debemos seguir. Y ese camino es justamente la obediencia por amor al Padre, hasta el punto de ofrendar nuestra vida por los pecados de los demás. Eso es lo que ha hecho el Señor. Eso es lo que costó que pagara Jesús mis pecados y tus pecados, la sangre del Cordero hasta su última gota, para que nadie tuviera duda de cuánto ha costado. Dice Santo Tomás: una sola gota de tu sangre preciosísima, Señor, redime al mundo entero. Una. Y Él, como Dios amante, fiel, magnánimo,
ha querido derramar no una, sino todas. No mucho, sino absolutamente todo lo que tenía en su cuerpo. Por eso es cierto esto que está diciendo San Juan Evangelista. No podemos pecar. Y también se refuerza lo que les decía al principio. El Bautista dice, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma. Aquel que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese va a bautizar con el Espíritu Santo. Queridos hermanos, hoy estamos llamados realmente a recordar ese bautismo que hemos recibido. Y si alguno no lo ha recibido, pues, ¿qué espera? Hágase bautizar pronto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esa es la bendición más hermosa, la puerta justamente a la familia de Dios, que de manera visible es la Iglesia. Todos los que hemos recibido el bautismo estamos llamados a permanecer santos. Y mientras iniciamos este año civil, también es un buen propósito el pedirle a Dios un aumento de gracia en nuestras vidas, un aumento de conciencia para poder justamente ver cuando nos desviamos de los actos de gracia, de los actos buenos y cometemos pecado. Conviene mucho recordar ese examen de conciencia, 3 faroles y una cruz, 3 minutos para contar bendiciones el día de hoy, 1 minuto para contar dónde le hemos fallado a Dios y uno más para pedir perdón, pedir la gracia para el día siguiente y esforzarnos. Nos ayuda mucho porque nos permite el contraste entre el amor infinito de Dios y nuestra miseria. Y nuestra miseria, hermanos, es una miseria amada. No porque los actos nuestros de pecado sean amados, sino porque nosotros como hijos verdaderos de Dios somos amados. Y Dios mismo, cuando tú lo desees con todo tu corazón, Él mismo hará justamente que puedas responderle a Él, a tu Padre, a nuestro Padre, de una manera adecuada. Pero tienes que hacer tu esfuerzo, tienes que poner tu parte. No hay otro camino. Que Dios, nuestro Padre, nos conceda justamente una conciencia limpia, unos ojos claros para poder vernos con amor, con el amor de Dios. Y que nos encienda en su amor con el fuego del Espíritu Santo, para que no por obligación, ni siquiera por conveniencia, sino realmente por amor, como respuesta de amor, podamos responder al amor. Dios les bendiga.